Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Muy buenos días a todos y todas. Hoy estamos celebrando nuestro día número 9 de estos devocionales, en los cuales hemos determinado un proyecto que es Sabiduría para Vivir. Y en el transcurso de estos días nosotros nos hemos aventurado a desarrollar desde el libro de Proverbios unos devocionales de la vida diaria, de la cotidianidad, de la experiencia que generalmente acumulamos nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Y lo vemos nosotros reflejados en diferentes proverbios, dichos, refranes que acumulan muchas veces toda la experiencia de una vida. Y por eso hoy queremos seguir en este ejercicio que adelantamos. Hoy vamos a desarrollar nuestro día número 9, que tiene como propósito hablar acerca de qué ganan los familiares del necio, qué ganan esos familiares que cuentan desafortunadamente con una persona que tiene estas características de la necedad. Entonces, ¿qué tal si por un momento allí donde usted se encuentra antes de comenzar este devocional, usted cierra sus ojos, si lo puede hacer allí donde se encuentra, si está viendo este devocional en la mañana, en la tarde o en la noche? Usted aparta un tiempo para adorar, para orar a Dios y presentarle este día o entregarlo en las manos de Dios. Cierre sus ojos allí donde puede, si lo puede hacer, y ore conmigo en esta noche. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de compartir este espacio, este tiempo. Algunos solos en su cuarto, en la oficina o en el lugar de trabajo, o quizás en medio de su familia. Padre, yo pongo delante de ti esta experiencia, este tiempo de hablar, Señor, este tiempo devocional contigo, de compartir esta experiencia maravillosa de desarrollar tu propósito en nosotros, de adquirir sabiduría. Gracias por toda la información acumulada, los dichos, refranes, proverbios que nos ayudan a vivir una vida mejor. Y cuando lo estudiamos a la luz del libro de Proverbios, sabemos que la sabiduría que proviene de Dios nos ayuda cada día en nuestras decisiones, en la toma de decisiones diarias que debemos de asumir con todo nuestro corazón, en nuestro hogar y en nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, vamos hoy a hablar entonces de este libro acerca de Proverbios y de este tema en particular de que ganan los familiares del necio. Pero ¿qué tal si primero hacemos como un recuento de lo que hasta el día de hoy hemos hecho referencia acerca de la necedad en estos capítulos acerca de este tema tan importante que hoy en día nos lleva a nosotros a tomar finalmente decisiones importantes en el desarrollo de nuestra vida? Entonces vamos a trabajar este tema, ¿qué ganan los familiares del necio? Entonces vamos a ubicarnos en y vamos a recapitular algunos aspectos fundamentales. Primero, ¿cuáles eran esas características del necio? Habíamos visto en el desarrollo del devocional que el necio detesta aprender, que es falto de sensatez, es decir, de sentido común, desconoce la sabiduría, no tiene inteligencia. Esto lo dice a nosotros el libro de Proverbios, en esos capítulos que aparecen allí en pantalla, en el Proverbios 15:2 y el Proverbios capítulo 15, versículo 14. Pero también otra característica del necio es que peca por engreído y soberbio, no acepta consejos. Aparece en Proverbios capítulo 12, versículo 15 y el capítulo 14, el versículo 3. Otra característica es que es demasiado inocente e ingenuo. Él dice que ve venir el mal y no se aparta, por el contrario, pasa de largo y sufre el daño. Otra característica del necio es que es impulsivo y es falto de tacto. Otra característica es que ama la maldad, según Proverbios capítulo 13, versículo 19 y 10, versículo 23. Y otra característica finalmente del necio es que parece que la necedad crece con él hasta que lo lleva fuera de sí. Por eso dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que vuelve a su necedad. Fíjese al estado finalmente en el que termina sin salir, parece que no tuviera escapatoria
de esa conducta que lo lleva finalmente hacia unas consecuencias terribles, como finalmente también observamos en el devocional de qué ganaba el necio con su necedad. Veíamos nosotros que el necio ganaba con su necedad caminar sin sentido, sin rumbo en la vida, es decir, no tiene nada ni nadie que guíe su vida. Otra ganancia del necio con su necedad es que le esperan azotes y le esperan sufrimientos, pero también que está totalmente desarmado ante el peligro, pues por su única lógica es su propia y su propio conocimiento, su propio concepto, pues finalmente no tiene un derrotero claro, un norte finalmente determinado a través de la sabiduría y lo que lo conduce finalmente hacia el daño o hacia el peligro, pero también ir hacia la ruina y hacia la destrucción. ¿Por qué? Porque no logra construir nada y aparte también su camino finalmente es un camino de muerte. Eso nos lo dice Proverbios capítulo 10, el versículo 21. Pero hoy, entonces, hablando también de este tema fundamental, vamos a hablar acerca de qué ganan los familiares del necio, qué ganan los familiares del necio. Y para esto, entonces, en primer lugar, nos dice esta devocional del día de hoy, es que los familiares del necio ganan dolor y tristeza. Vea lo que dice Proverbios capítulo 17, versículo 21, que aparece en pantalla. Ser padre de un necio trae solo dolor. Ser padre de un tonto no es ninguna alegría. Entonces, lo primero que vemos nosotros reflejados es que hay dolor y tristeza para los familiares. En segundo lugar, hay enojo y amargura. Dice Proverbios capítulo 17, versículo 25, el hijo del necio es para sus padres motivo de enojo y amargura. Y en tercer lugar, los familiares del necio ganan desgracia y deshonra. Proverbios 19, versículo 13, la primera parte dice, hijo del necio es desgracia del padre. Y Proverbios capítulo 15, versículo 20 dice, hijo sensato, alegría de su padre, hijo necio, deshonra de su madre. Entonces, como podemos ver nosotros, esa es la ganancia de los familiares de alguien que es necio. Ahora, a través de una historia vamos nosotros a recordar una familia en particular que por las decisiones necias, la insensatez de un hombre, provocó la destrucción de toda su familia. Y sí, como ustedes lo están viendo en pantalla, es la familia de Acán, porque pereció por la insensatez de un hombre. Según Josué capítulo 7, el versículo 21, encontramos 3 errores de la conducta de Acán, que lo llevó finalmente a la destrucción de su propia familia. Y vamos a leerlo, el versículo que aparece allí en pantalla, en Josué capítulo 7, versículo 21. Dice, pues vi, está resaltado en negrilla, entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, un lingote de oro, de peso de 50 ciclos, lo cual que codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Entonces, ¿cuáles fueron entonces esos 3 errores que condujeron finalmente a la destrucción de los familiares de Acán? En primer lugar, comprender que la puerta a mi corazón son mis ojos. Por eso vimos en ese pasaje que Acán, cuando es sorprendido en aquella situación penosa por parte de Josué acerca de inquirir en el pueblo quién había hecho el traspié en un pueblo llamado Ahí, donde finalmente fueron avergonzados en una derrota militar por cuestión del pecado de una familia, pero que nadie, a vista de nadie, era todavía claro, no sabían qué fue lo que pasó, por qué habían caído en batalla después de haber atacado y haber ganado frente a rivales mucho más grandes, pero con esta tuvieron una desventaja con un número insignificante de un pueblo que los derrotó. Pero al quejarse Josué con Dios, Dios le dice, no, es que ustedes han hecho lo malo delante de mis ojos y por eso yo me aparté de ustedes, porque les dije que no tomaran nada de aquello de lo cual habían sido derrotados y entregados a aquellos pueblos, pero ustedes tomaron de él y han pecado delante de mí. Y Josué, entendiendo la gravedad del asunto, comienza a consultar a Dios quién era aquel hombre
que había cometido tal maldad. Y finalmente es sorprendido Acán. Y al momento de preguntarle, él responde con ese versículo 21 que nosotros hicimos referencia en esta mañana. Y es precisamente que yo vi entre los despojos estas cosas. Entonces, lo primero que vemos nosotros de un error de Acán es que no comprendió que la puerta a mi corazón son mis ojos. ¿Saben? Nosotros tenemos que tener cuidado, y particularmente los familiares que desafortunadamente tienen entre sus familias personas necias. Esas características que ya hemos hecho mención en los devocionales anteriores y en la recapitulación de hoy. Si usted y yo tal vez sufrimos o hemos de una u otra manera cometido actos necios, o que convivimos con personas necias, nosotros necesitamos comprender que la puerta a mi corazón son mis ojos. ¿Qué le permitimos nosotros a nuestros hijos, a nuestros familiares al interior de la casa? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que les permitimos observar a diario en la televisión? ¿Qué les permitimos ver a través de las redes sociales? ¿Qué se les permite o qué usted y yo estamos viendo? Recuerde que Adán y Eva también fallaron en el huerto por lo que vieron sus ojos, porque era codiciable para sus ojos. Y asimismo sucedió en este momento con Acán. Acán vio aquel manto babilónico, vio aquellos lingotes de oros, y él dice que los codició, que les pareció apetecible, y dice que lo codició y lo tomó. No podemos nosotros olvidar finalmente de que todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, no todo conduce finalmente hacia lo bueno. Y tenemos que tener cuidado. Acán no pudo comprender que la puerta al corazón se encontraba en los ojos. Y eso mismo lo dijo Jesús. Jesús hacía referencia de que lámpara del cuerpo es el ojo. Y si tu ojo te es ocasión de caer, es mejor sacarlo que entrar finalmente al infierno con los dos ojos. Es mejor entrar tuerto al cielo. Lo dice él. Tan grave es finalmente lo que nosotros vemos, que si no le tomamos importancia, terminaremos nosotros conducidos hacia el mal. Entonces ese es el primer error de Acán. Y en segundo lugar, dice aprender a tomar decisiones con base a lo que edifica mi relación con Dios. Con base a mi relación con Dios, a lo que me edifica. Vea que en este caso Acán lo que hizo fue codiciar y tomar aquello que le era apetecible a sus ojos, que era grato, que le parecía bueno, y que finalmente lo tomó. Ahora, en algún momento Martín Lutero hizo referencia sobre esto y dijo: yo no puedo impedir que los pájaros revoloteen por encima de mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido en ella. Y cada vez que usted le da rienda suelta al sentido de la vista, y si usted no controla ese deseo, si usted no controla esa emoción, esa experiencia, tal vez lo va a llevar a usted a tomar, a codiciar y a concebir finalmente el pecado. ¿Qué fue lo que Acán hizo? Después de haberlo tomado, dijo: ¡ay! El tercer error. Dice que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Él dijo: no, ¿quién me va a descubrir? Si yo lo voy a meter por debajo de la tierra, si lo que yo voy a hacer es calladito, coma callado, dice la gente, coma callado, que nadie se dé cuenta. ¿Sí? Y finalmente lo que vemos nosotros es que, como dice Gálatas capítulo 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. Y es precisamente lo que pasó con Acán en ese tercer error. No descubrir que hay personas, creencias, relaciones, emociones que yo estoy guardando que pueden hacerme daño a mí, y no solamente a mí, sino a los que me rodean. Es una invitación para usted que en esta tarde, mañana o noche que escucha este devocional, también comprenda que no todo lo que yo hago en secreto o en oculto, finalmente nadie se va a enterar. Es mejor hoy que yo arregle mis cuentas, que sin que finalmente sea sorprendido en algo que acarree vergüenza y deshonra para mí y para mi familia, que yo comience a sacar y tender a la luz
aquellas cosas que finalmente me pueden hacer daño y pueden destruir mi hogar y mi familia. Hoy es tiempo para que nosotros saquemos aquello que tenemos oculto, aquellas cosas que nosotros nos libramos con un derecho constitucional al derecho a la intimidad y a una vida privada. Sí, usted puede tener ese derecho fundamental y constitucional, pero lo que no puede tener es pecados ocultos. Eso no puede vivirse al interior. Y desafortunadamente este necio llamado Acán llevó el pecado debajo de su tienda, debajo de su casa, cavó aquellas cosas por los cuales finalmente terminó esta familia consumida con una lápida de piedra, porque el pueblo de Israel juzgó a aquella familia y los halló culpables de tan gran pérdida de hombres en las cuales sufrió el pueblo de Israel. El versículo 24 y versículo 26 de Josué capítulo 7 nos habla de esas consecuencias de ese hogar, de esa familia que fue llevada a la muerte por un necio que no quiso obedecer la voz de Dios. Hoy tenemos nosotros esa oportunidad de decirle: Señor, si yo he estado actuando como necio y mi necedad puede llevar a mi familia a la ruina, a la destrucción y muerte, por favor, conduce mi vida hacia la libertad, hacia aquellos caminos que puedan conducirlos hacia la vida, hacia la honra. Hoy es la decisión que usted y yo podemos tomar. Ahora, vea con lo que nosotros hoy en día luchamos. Hay un reto. La sociedad hoy hace un elogio a la locura. Hablamos nosotros de la obra particular de Erasmo de Rotterdam en 1511, el cual hace una sátira a las prácticas piadosas y corruptas de la Iglesia Católica Romana en su época, y nos hacía referencia Erasmo acerca de que el placer es la sal y la pimienta de la necedad. Y decía Sófocles, apoyando finalmente Erasmo su elogio a la locura, a la insensatez y a la necedad, que en no reflexionar nada radica la vida más placentera. Decía Erasmo de Rotterdam que Sófocles tal vez era el propulsor, era aquel que le daba fundamento a su locura, porque aquel que finalmente no reflexiona nada lleva una vida placentera. ¿Por qué? Porque no mide riesgos, porque no prevé finalmente consecuencias de lo que pueda su actuar llevarlo. Entonces, por eso nos hace referencia en esta elogio a la locura Erasmo de Rotterdam, que en la medida que se comienza a entrar en años y la experiencia de las cosas y el sentido y el estudio de las ciencias que le hacen adquirir unos conocimientos, comienza también a marchitarse la hermosura, a languidecer la alegría, a enfriarse el atractivo y a disminuir el vigor. Dice Erasmo de Rotterdam que la necedad finalmente es la eterna juventud, porque acaso dice los niños no lo que le elogiamos y lo que hemos visto de su alegría y son sus pilatunas, y también acerca de que lo que envejece y consume es la sabiduría, la experiencia, la seriedad y el estudio. Entonces es un elogio finalmente a la necedad, y hoy parece que es el sentido propio de una cultura que privilegia más la necedad, privilegia más la ignorancia que aquellos que deciden vivir una vida con sabiduría. Hoy la invitación es para usted, para su familia, y usted que tal vez tiene el liderazgo de ese hogar, para que usted lo haga con sabiduría. Hoy hemos visto lo que ganan los familiares del necio, y yo quiero hacerle una invitación a usted allí que nos está viendo, para que cierre sus ojos allí donde se encuentra y podamos en esta noche, en esta mañana o en esta tarde donde usted se encuentra, orar y poner delante de Dios esta experiencia de vida, y de esa manera pueda cambiar junto con la mía nuestra conducta. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias en esta mañana por tu fidelidad, Dios, y por tu misericordia. Pongo delante de ti este tiempo, Señor, maravilloso, en el cual podemos acercarnos hoy confiadamente, Señor, al trono de la gracia. Que hoy
a través de tu palabra yo pueda tomar decisiones acertadas. No quiero conducir mi vida, la de mi familia, de los que viven conmigo se relacionan hacia la destrucción, hacia el caos, hacia la muerte, sino que por el contrario sea de bendición para las personas que de una u otra manera, Señor, se relacionan conmigo y que tienen la oportunidad de conocerte a través de la gracia que puedo pronunciar a través de mis palabras. En el nombre de Jesús hoy descanso sabiendo que tú tienes cuidado de mí. En el nombre de Jesús yo te doy gracias en esta hora. Amén y amén. Nos vemos en el devocional el día de mañana. Dios los guarde. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios.